Hermanos, estamos aquí haciendo el video para la clase de la semana número 36, los patriarcas, es la novena parte. Vamos a estar hablando de José. Una pregunta que me hizo la hermana Patti es que si todos los hermanos o todos los hijos de Jacob eran considerados patriarcas. En realidad los que son considerados patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob y José. Más adelante lo vamos a ver. La clase se basa en Génesis 30, 22 al 24, todo el capítulo 37 y 39, 1. Entonces hay algo aquí que es importante, el texto clave está en Génesis 50. Vamos a ver aquí. Dice... Es que había un error aquí, hermano. Vamos a... Bueno. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces nosotros vamos a ver, hermanos, en cuanto a José. José, pues, era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre, un joven, porque en realidad cuando a él lo vendieron tenía unos 17 años. Ok, entonces son detalles importantes. Nosotros lo vamos a ver que él se guardó para Dios siempre, todo el tiempo. Trató realmente de guardarse para Dios. Entonces, antes de revisar este video, lean, hermanos, esta historia. Si es posible, pues lean hasta el fin de Génesis. Yo creo que ya lo han hecho, pero es algo que les va a ayudar. Ok. Entonces, aquí dice la vida de José, Génesis 30, 22 a 24. El origen de José, él era hijo de Jacob y de Raquel. El significado del nombre de José en Génesis 30, 24, él añade o Jehová ha añadido. Ok. Génesis 37, del 1 al 4, ahí se describe la relación de José con su padre y con sus hermanos. Entonces, ahí se nos dice a nosotros que José era el favorito, el hijo favorito de Jacob. Esto creó muchos problemas, hermanos, porque pues siempre ustedes saben, en el hogar no podemos tener favoritismos. Si mostramos ese favoritismo a un hijo, los que ya tenemos hijos, pues se nos va a crear muchos problemas. Ahí había muchos fuentes de problemas, había mucho de donde tener problemas. Uno es que él tenía 4 mujeres, él no quería a Lea, quería a Raquel. Entonces a los hijos de Lea en realidad pues no, pues como que no los toma en cuenta realmente como si fueran, por ejemplo, el primogénito no lo toma en cuenta como toma a José. Entonces el trato con José era muy diferente el que tenía con el resto de sus hijos, y pues los hijos le tenían celos, lo odiaban, no le podían hablar en paz. Entonces dice, ¿en dónde vivió José junto con su padre y hermanos? Pues en la tierra de Canaán, en el versículo 1 y 2. Dice el hijo favorito de Jacob, lo cual creó mucho resentimiento de sus hijos hacia él, Jacob, y rivalidad entre José y sus hermanos. O sea que no solo era esa rivalidad entre José y sus hermanos, sino también un resentimiento contra su padre. Entonces, viene aquí un versículo que dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ya vamos a ver eso, algunas cosas que son importantes aquí. Entonces dice, nosotros debemos de ser sabios en el trato para con nuestros hijos. Dice, no abusemos de nuestra autoridad sobre ellos. Recordemos que el principio enseñado en Mateo 7:12, aquí está inconcluso, déjenme concluirlo. Mateo 7:12 también se aplica al trato con los hijos, o sea, no solo con los hermanos, se aplica también con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, Mateo 7:12, vamos a ver qué dice Mateo 7:12, ¿ok? Vamos a ver aquí, Mateo 7.
versículo 12. Dice, así que todas las cosas que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces ahí está hablando del trato, ¿verdad? Y si nosotros queremos respeto, tenemos que dar respeto también. De veras, hermanos, yo se los digo con un espíritu de humildad, pero sí necesitamos respetar a nuestros hijos, son personas también. Tenemos autoridad sobre ellos, pero a veces sí les faltamos respeto, abusamos nuestra autoridad. Okay, el segundo punto, no seamos injustos con ellos. Algunos de ellos son nuestros hermanos en la fe también. Entonces a veces sí los hemos tratado con injusticia. Sí, yo creo que los que tenemos hijos debemos de pedir que el Espíritu Santo nos examine, así como decía el salmista, examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. A mí me ha redarguido el Señor, a veces en el trato con mis hijos, a veces he sido injusto y a veces he tenido que pedir perdón a ellos también, hermanos. Sí, son personas. Nosotros queremos que ellos sigan y amen al Dios que amamos y seguimos. Tenemos que modelar un buen estilo de cristianismo, un buen testimonio. Lo otro, hermanos, dice aquí, seamos misericordiosos con ellos. Entonces, es verdad, hermanos, que a veces merecen ser castigados, merecen ser reprendidos, pero también es importante, hermanos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y mostremos también un carácter de misericordia para con ellos. Acuérdense que nosotros estamos dándoles a entender a ellos cómo es el Señor. Y si yo les preguntara a ustedes si Dios ha tenido misericordia, primero si yo les pregunto, ¿creen ustedes que a veces merecen realmente ser castigados por Dios por algún pecado que cometieron? Y sin yo saber de qué se trata, estoy seguro de que ustedes me van a decir que sí. Todos hemos estado ahí, pero muchas veces, aunque pensamos que Dios nos va a castigar, muestra misericordia, nos da otra oportunidad. Entonces, tenemos que dejarnos guiar por Dios en esto, hermanos, en el trato con nuestros hijos. Tenemos que perdonarles también, hermanos. Hay padres a veces que no perdonan a sus hijos. O les dicen, ya te perdoné, pero siguen sacando cosas, ¿no? Entonces hay que perdonar a los hijos. Hay que pedir perdón cuando tenemos que también. Modelemos testimonio ante ellos a un buen hijo de Dios para que ellos también amen y sirvan al Dios que amamos y servimos. Ok, en el Génesis 37, del 5 en adelante, la obra de Dios en la vida de José. Primero vemos los sueños que tuvo José, ¿verdad? Y hermanos, solo para que nosotros no nos confundamos, aquí no está hablando de sueños como le dicen a la gente, ¿verdad? Sueña en grande. Incluso a predicadores yo he oído, Dios quiere que sueñe. En esa conferencia que estuve yo en Texas, el predicador estaba diciendo, a Dios no le molesta que sueñes, es más, le molesta que no sueñes. Entonces a lo que se refieren algunos de estos predicadores es que, pues sí, que sueños, o sea, que te imagines qué es lo que a ti te gustaría alcanzar en la vida. Y casi todos esos sueños tienen que ver con fama o tienen que ver con dinero. Los sueños, yo nunca he oído a alguien que diga, oh, yo quisiera ser un vagabundo que se queda en las calles a dormir. Yo sueño con ser una persona que trabaja en McDonald's todos los días hasta el fin de su vida. Siempre he oído que la gente sueña y diciendo, no, yo quisiera ser un gran cantante, yo quisiera ser un gran deportista, quisiera ser millonario, sueño con esto. No se trata de estos sueños, esto es algo que Dios le dio a José. ¿Okay? Esto fue la obra de Dios, por eso aquí dice la obra de Dios en la vida de José. Entonces, dice que él soñó algo que los manojos, había unos manojos que tenían los hermanos de José, se postraban ante el manojo de él. También soñó el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante José.
Estos serán sueños proféticos, ¿verdad? Esto fue algo que Dios le dio a saber a José, diciéndole: tu madre, tu padre, tus hermanos se van a postrar ante ti. O sea, vas a sobresalir más que ellos. Eh, por supuesto, ya esto con lo que venía del trato de, de José con su papá y la relación con sus hermanos, esto como que pues le dio más leña al fuego, ¿verdad? Eso hizo que lo odiaran más todavía. Y eso tiene que ver, hermanos, porque, o sea, lo que hablamos anteriormente y esto tiene que ver también en la manera como los hermanos de José recibieron esto. Aún Jacob, él se molestó y lo reprendió, dice, pero todavía meditaba en su corazón. Yo creo que si Jacob hubiera sido justo, hubiera tenido un trato igual con sus hermanos y hubiera tenido un poquito más de discernimiento sus hermanos y él hubieran reconocido la obra de Dios en la vida de José, pero no fue así. Ahora el versículo 8 nos dice que sus hermanos lo aborrecieron más todavía. Y ahí está el versículo de su padre lo reprendió. Pero dice también que meditaba en todas estas cosas. Creo que se me movió toda esta cosa aquí, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. No quiero que se me mueva todo esto. Entonces, ya ven que sí, las computadoras hacen cosas raras, hermanos. Ven cómo se mueve todo y tengo que arreglarlo otra vez. Ok. Es por si acaso no me creían. A veces yo sé que no me creen que la computadora hace cosas raras. Ok. Bueno, dice, los sueños de José eran obras de Dios. Dios se revela en maneras extraordinarias. Entonces, eso lo sabemos nosotros, hermano. En Joel 2:28 dice que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Ay, déjenme ver. No sé por qué esta cosa suena a la hora que no debe. Bueno, dice aquí el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Entonces, eso está hablando, hermanos, de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, los sueños de José eran obra de Dios. Y, por cierto, hermanos, los sueños no son solo para los ancianos, ¿ok? Los jóvenes también tienen sueños, otra vez, proféticos, algo que Dios les está dando a entender. Ahora dice, no debemos encelarnos cuando Dios se manifiesta en la vida de los hermanos. Hechos 8, 18 al 20. Hechos 8, 18 al 20 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, pues, hermanos, no tenemos nosotros que tomar actitudes carnales, ¿verdad? Cuando Dios prospera a un hermano, le da dones preciosos, tenemos que alegrarnos porque los dones, las manifestaciones de Dios, el talento, todo lo que Dios da es para su gloria y su alabanza. No debemos menospreciar la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. Y ahí está Joel 2, 28 y 29. Entonces, hermanos, no menospreciemos a nuestros hijos. No les digamos que déjese de tonterías. Yo siempre me acuerdo de algo que a mí me pasó, hermanos. Estaba en aquel tiempo Esteban, mi hijo, tenía unos 4 años más o menos. Y yo no tocaba en el grupo de alabanza porque habían hermanos ahí que tocaban en ese tiempo. Pero el director de la alabanza me llamó como a las 11 de la mañana. En aquel tiempo el culto era la 1:30. Y él me llamó y me dijo, ¿sabes qué, hermano? No voy a poder llegar. Y no me dio una explicación. Y yo me molesté un poco. Y me puse de mal humor y empecé
a renegar ahí, no de Dios, sino de la situación que estaba pasando. Dije, no, pues voy a tener que improvisar todo y ya ni tengo costumbre de estar tocando y cantando. Y bueno, entonces cuando íbamos, le dije a mi hijo que estaba conmigo, vámonos, le dije, vámonos, y así, en esa manera yo le hablé. Entonces mi hijo me dice, se volteó, es un niño de 4 años, se volteó y me dice, ¿tienes el Espíritu Santo? Y le digo, sí. Entonces estás bien, me dijo. Y siguió caminando. Y se me olvidó algo y yo seguía en mi frustración y regresé por las llaves, creo que se me habían olvidado. Y regresé, y regresó conmigo y vámonos, le dije, ya tengo que ir a ver qué hago ahorita. Y entonces él paró otra vez y me dijo, ¿tienes el Espíritu Santo? Yo le dije, sí. Ok. Y siguió caminando y yo entendí que Dios me estaba hablando a través de él. Entonces yo reconocí, hermano, la voz de Dios en la vida de ese niño. Era un chiquito, pues en aquel tiempo. Y pues no debemos menospreciar la obra de Dios en las vidas de nuestros hijos, orar por ellos, animarlos bien, hermanos. Ahora, aquí dice, José es vendido como esclavo. Génesis 37, del 12 al 36. Sus hermanos le odiaron tanto que planeaban matarlo. Ahí el ejercicio es que los alumnos vayan poniendo el versículo. Por lo menos en esta, ponga el versículo donde está eso. ¿Por qué razón planearon venderlo? Y entonces dice que porque ellos tenían envidia. Vamos a ver Hechos 7, 9 dice aquí. Los patriarcas movidos por envidia, dice aquí, miren. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, bueno, decidieron venderlo, dice aquí, como esclavo a los madianitas. Vea Génesis 25 del 1 al 6 y luego conteste cuál es el origen de los madianitas. Vean ese versículo, hermanos, y ustedes miren ahí de dónde vienen los madianitas. ¿Quién quiso rescatarlo? Bueno, véanlo ahí también. Contesten esta parte. ¿Y cómo cubrieron su pecado? Entonces ustedes saben que ellos mataron un cabrito y el vestido ese que lo llenaron de sangre y así se lo presentaron a su papá. Eso fue una cosa bien terrible. Ok. Ahora, el punto 3, hermanos. Todo esto era un plan de Dios. Aquí nosotros entramos a otra cosa, hermanos. Miren, nosotros no podemos pretender saber la mente de Dios. Dios es demasiado sabio para nosotros, hermano. Hermanos queridos, yo en verdad les animo a que confiemos en el Señor cuando sufrimos, hermanos. Cuando pasan cosas difíciles, vienen enfermedades, vienen situaciones difíciles, que, que no hablemos tan rápido, hermanos, que no cuestionemos tan rápido, sino que pensemos bien primeramente, meditemos en el Señor, porque acuérdense que la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol, a menos que Él lo permita. Entonces, todo eso del 9/11, del 9/11 en las Torres Gemelas, eso Dios lo permitió. Esa gente que, pobrecitos, esos que se quemaron en una discoteca en Brasil, Dios tuvo un propósito para eso. Nosotros no lo sabemos, hermano, pero si no se cae la hoja de un árbol sin que Él lo permita, eso quiere decir que Él lo permitió. Algunos se ensañan con Dios y dicen que Dios es malo, pero acuérdense de esto, hermanos, y yo le pido al Señor que me ayude a vivir conforme a esto que les voy a decir. Eh, por ejemplo, respecto de la muerte, todos tenemos un día que empezamos y un día que terminamos. En el calendario de Dios, nacimos un día y un día vamos a terminar. ¿Cómo terminamos? En una muerte natural, en una muerte de enfermedad, en una muerte violenta. No lo sabemos, hermanos. Solo sabemos que está determinado por Dios que nosotros moramos un día. ¿Cómo vamos a morir? En algunos es de una manera terrible, en otros es de otra manera, pero no lo sabemos. Solo podemos confiar en el Señor. Entonces, todo esto que pasó, hermanos, fue una tragedia. Entonces ustedes pónganse a pensar
las lágrimas, pónganse a pensar los sentimientos de culpa que han de haber experimentado estos hombres. Pero aquí dice Isaías 55:8, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. También Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y si ustedes leen el 12, dicen, entonces ustedes me invocarán y yo les voy a responder. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿En qué contexto estaba hablando Jeremías? En un tiempo de juicio, de castigo, de tristeza, de lágrimas. Pero Dios les está diciendo, todo esto que está pasando no es para el mal de ustedes, es para el bien de ustedes. ¿Ok? Es como que esa generación incrédula, esa generación que no quiso seguir a Dios, fue algo así como la que no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Que perecieron, hermanos, ¿verdad? Bueno, perdón, para terminar este pensamiento, estoy hablando de los que estaban en el exilio en Babilonia, ¿verdad? Esa generación pereció, entonces hubo gente de una generación nueva que regresó a Judá después de 70 años. Y entonces ellos buscaron a Dios, entre ellos está Nehemías y está Esdras. ¿Ok? Ahora dice, todos sus propósitos y sus caminos son perfectos, pero son difíciles de comprender y a veces hasta imposible. ¿Verdad? José llegó a Egipto por un propósito divino. ¿Ok? Ahí hay una profecía en Génesis 15 en donde Dios le dice, ten por cierto que tus descendientes van a habitar en tierra ajena y van a ser esclavos 400 años ahí. Y, y bueno, eso es lo que nos dice. Y, dice otros ejemplos de Dios cumpliendo sus propósitos y su palabra. En Mateo 1:18 al 23 dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. En Mateo 21 del 1 al 5 la entrada en Jerusalén también dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Cuando partieron sus vestidos, se repartieron sus vestidos, estaba profetizado. Ahora dice, se convierte en esclavo por el valor de 20 piezas de plata a un funcionario egipcio llamado Potifar. Hay muchos aspectos más sobre la vida de José, pero hoy nos detendremos aquí. Medite en estas cosas. Medite en cosas no muy agradables que han ocurrido en su vida. Piense si hay alguna cosa que Dios le está enseñando al respecto. Recuerde que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Ok, hermanos queridos, ahí los dejo con ese pensamiento. Dios les bendiga. Bye bye.